bienvenidos. Nos encontramos de nuevo aquí en otra entrega más de Hijos de los Días, nuestro último programa del 2025. Da toda una variedad de sensaciones decir esa palabra. Y bueno, vamos a pasar a saludarle al profe, el licenciado profe de Historia, Jorge Zabalich, aquí, que siempre me acompaña a co-conducir el programa. Y te dejo a vos presentar al invitado. Bueno, ¿cómo estás, Leo? Bienvenido, ¿no es cierto?, en esta dinámica de producción de Hijos de los Días, ¿no es cierto? Como vos decís, estamos cerrando una de las últimas ediciones prácticamente de este año, ¿no es cierto?, con un invitado muy particular, ¿no es cierto? Gracias por dejarme hacer la presentación, ¿no es cierto?, de Francisco Daniel Pellegrino, capitán de navío, ¿no es cierto?, infante de marina. Además es licenciado en Sistemas Navales de Infantería de Marina. ¿Es así, Sí, Daniel? es correcto. Muchísimas gracias. Gracias a Leo por la invitación, por tener esa deferencia de hacerme participar de este espacio. Y bueno, estoy a su disposición a partir de este momento. Muchas gracias, profe. Sí, la fecha que hoy nos toca abarcar justamente es un 21 de octubre. Que dado aquí la vocación, vocación o profesión, yo quiero saber, profesión, disculpe. Profesión militar, pero para ser militar tenés que tener una vocación como igual cualquier esfuerzo. Eso yo quería saber. Bueno, dada su profesión, justamente lo llamé como representante en pos de la temática que venimos a tocar, y hablamos de batallas navales. La primera que a cualquier persona se le viene a la cabeza es nada más ni nada menos que Trafalgar, que justamente representa la fecha del 21 de octubre. Y para la audiencia, justamente yo me vine vestido aquí de blanco en honor justamente a nuestros queridos las personas de la Marina, de la Fuerza Armada. Bueno, pequeño error tal vez porque es todo un tema con el balance de blanco de las cámaras. Así que bueno, Trafalgar, primero que nada, vamos a arrancar con el profe, que rapidito nos resuma de qué se trató esta batalla, y después vamos a ir yendo rápidamente para los que nunca escucharon el nombre. Y después vamos a ir abundando en todas sus consecuencias, causas y demás, y por qué la recordamos tanto. Bueno, Leo, ¿no es cierto?, ante todo a todo lo que nos escuchan en Hijo de los Días, ¿no es cierto?, es un hecho histórico importante, ¿no es cierto?, porque tiene no solamente trascendencia geopolítica, sino tiene también una trascendencia comercial, global y mundial, ¿no es cierto? Y además de eso, táctico en lo militar, ¿no es cierto? Particularmente en lo que tiene que ver con la Armada, ¿no? Recordemos nosotros que en esa Europa convulsionada, por dar una fecha en particular, para no ser muy específico, pero para aquel que quiere investigar y profundizar un poco más del tema, nosotros teníamos un Napoleón que ya se había convertido, ¿no es cierto?, en emperador prácticamente. 1805. Y quería, ¿no es cierto?, tener el poder continental, y estaba trazando un plan, ¿no es cierto?, de invasión a las islas de Inglaterra por el Canal de la Mancha, y veía que uno de sus obstáculos a consolidar el dominio absoluto en Europa era Gran Bretaña. Y por otro lado, nosotros tenemos también a Gran Bretaña, que se estaba consolidando como la nación, La reina de los mares. De los mares, exactamente, la reina de los mares, que además, ahí resaltando ya la figura, ¿no es cierto?, del almirante Nelson, hay que rescatar que no solo está la cuestión táctica militar de la Armada, de la Marina Real Británica, sino también entender por qué el proceso de la necesidad de tener una flota, ¿no es cierto?, que controle los mares, ¿no es cierto?, porque hacía un interés muy particular de Gran Bretaña de tener un control comercial que favorezca al desarrollo del impulso de la industria, de la revolución industrial, y que también obedezca a las necesidades de
adquirir materias primas y poder comerciar su manufactura. Eso era un poco lo que estaba en juego, Claro. en ese conflicto que después nosotros en el 21 de octubre, como vos lo dijiste, ¿no es cierto?, se conmemora la famosa batalla de Trafalgar, que va a tener sus causas. Un peligro, lo sintetizo así para que los que nos escuchan lo puedan entender, un peligro para Gran Bretaña porque Napoleón buscaba consolidarse el poderío absoluto del continente europeo y a la vez Gran Bretaña, que se encontraba en peligro, no podía dejar de contener el avance de Napoleón para consolidarse, ¿no es cierto?, a nivel internacional y consolidar el comercio y el predominio de la Marina Real en todo prácticamente el continente. Antes de pasarle la palabra a nuestro invitado, voy a resaltar la cuestión de este bloqueo que después Gran Bretaña le hace justamente a Francia, el bloqueo justamente marítimo de exportación de bienes, que por eso también es muy importante esta batalla. Antes de hablar del programa, me comenta el señor que, nuestro invitado, que dada su formación, es como que el tema de la historia muchas veces fue eludido ante la formación, pero yo justamente igual quería, por la admiración que le tengo, quería que él sea partícipe y que me explique tal vez, por lo menos desde lo que sabe o lo que pudo investigar, ¿qué es lo que más resalta a usted de la figura de Horacio Nelson como almirante? Si bien usted es infante de marina de la Armada, pero me gustaría usted por ahí, dado su profesión, que me pueda destacar. Así como la otra vez me acuerdo que hicimos un programa de Hendrix, trajimos a un músico y que diga como músico, ¿qué es lo que le resalta la figura de Hendrix? A usted le pregunto, ¿qué le resalta a usted la figura de Nelson como almirante? Bueno, mira, el almirante Nelson es un referente naval, pero de toda la marina del mundo. O sea, no es solamente la nuestra. Evidentemente que cada marina tiene su prócer, tiene su héroe, como en el caso nuestro lo tenemos al almirante Brown. Pero Nelson, que es contemporáneo también, es un referente a nivel, digamos, mundial de todas las marinas del mundo. Como decía acá el profesor, el almirante Nelson era un estratega, sinceramente, muy reconocido por eso. Ganó muchísimas batallas navales. Y bueno, y el contexto que pone justamente el profesor desde el punto de vista histórico, de que Napoleón en ese momento tenía un ejército y un poderío terrestre tan importante, tan grande, que Inglaterra no podía combatir si no estaba aliada con alguna otra nación, algún otro país como Rusia, como en su momento como Austria, como Suecia, como el reino de Nápoles, etc. No lo podía combatir en tierra, porque era demasiado el poderío que tenía Napoleón. En ese caso, pero Napoleón no tenía justamente un poderío naval como sí lo tenía Inglaterra en ese momento. De hecho, después de eso de Trafalgar quedó bien plasmado de que el poderío de la flota británica quedó plasmado y prácticamente por un siglo quedó plasmado como que fue una potencia marítima donde ningún país de Europa podía competir con Inglaterra, ¿no? Es un punto importante lo que está marcando Francisco, porque fíjate, eso es una de las consecuencias que consolida ese hecho histórico que nosotros conmemoramos, ¿no es cierto? Donde en ese contexto histórico, en el año 1805, donde había una nación como por ejemplo Francia, que buscaba consolidar su poderío continental y que lo veía a Gran Bretaña como un obstáculo, porque además muchas veces generaba bloqueos comerciales que perjudicaban a Napoleón, al gobierno de Francia. España, que por otro lado, ¿no es cierto?, iba perdiendo poderío marítimo y por ende no podía garantizar protección a sus propias colonias en América, ¿no es cierto? Y eran justamente las tres naciones, si nosotros podemos clasificar así, decir, quienes tenían o habían consolidado el poderío de la Armada: Gran Bretaña, España y Francia. Y Francia
Y España en estos casos, en su alianza en esa batalla de Trafalgar, buscaban de alguna manera superar el poderío o quitarle ese poderío que ya tenía Gran Bretaña. Y cómo también después de esa batalla, ¿no es cierto?, es algo que me gustaría resaltar, porque muchos por ahí dicen recordar una batalla a veces, o recordar un personaje, una batalla como Nelson, ¿qué trascendencia tiene? Y son más de 100 años hasta prácticamente llegado a la Primera Guerra Mundial, que va a consolidar el predominio marítimo de la Armada, ¿no es cierto?, de Gran Bretaña, y el control de los mares y por ende el control del comercio también. Sí, iba a decir rapidito que, bueno, primero los 3 potencias que mencionaste justamente hablan de las 3 potencias conquistadoras de América, en cierto sentido, que tenían sus colonias en América, bueno, sin contar Holanda, pero hay una cuestión muy trascendente de algo previo a la batalla de Trafalgar, que es la Revolución Francesa, y que tiene que ver con la formación de los almirantes de la flota francesa. Justamente esta misma revolución se encargó de acabar con todas estas personas de, digamos de la nobleza y demás, que eran los más formados. Eso justamente lo puedes saber. Y que ahí Gran Bretaña ahí tenía, bueno, ahí por así decirlo, tenía una gran superioridad en cuanto a su formación, porque los que estaban, en el caso del almirante Villeneuve, eran personas que de una experiencia muy inferior, ¿viste? Una formación muy inferior. En eso, independientemente que así como vos lo mencionás, Villeneuve tenía una formación diferente y un temperamento muy diferente a Nelson. Llamémoslo que Villeneuve tal vez no quería tanto tener fama. Sí, sino, a mí me han dado una... Sí, él prefería ser más administrativo, llamémoslo así, que tener la fama. Pero de cualquier manera él había participado en muchas guerras también, inclusive en la guerra de la independencia de los Estados Unidos, que Francia colaboró justamente contra Inglaterra. Eso también Estados Unidos se pudo ingresar. Exactamente. Y bueno, y ya adelantándonos un poquito, al final, por decirlo así, una de las consecuencias de la batalla de Trafalgar también es de que ayuda a que todas las colonias en Hispanoamérica empiecen también su movimiento de independización, porque justamente España y Francia, que tenían colonias, empezaron a perder dominio sobre esas colonias que estaban en América, y que Gran Bretaña se encargaba de bloquearle justamente y de impedir que puedan intervenir. Y entonces los mismos pueblos que estaban en América empezaron a buscar la independencia justamente y romper los lazos, ¿no? Claro, Haití, por ejemplo, que creo que fue la primera independencia. La primera independencia, exactamente. Fíjate que se marca, Leo, acá punto trascendente, ¿no es cierto? Que uno lo tiene que mirar en contexto, entre causas y consecuencias de lo que es la batalla de Trafalgar. Porque un hecho importante lo que él marca, Francisco, es esta cuestión, ¿no es cierto?, de cómo de alguna manera esa pérdida hegemónica por parte particularmente de España, ¿no es cierto?, sobre un poder marítimo que en algún momento lo tuvo, va a perder contacto, ¿no es cierto?, por un lado con sus colonias, como también por otro lado, porque esto hay que decirlo, si bien Napoleón se convierte en un cónsul, después se convierte en un emperador, pero es representante del liberalismo económico y de la burguesía, porque él se apropia de los ideales, no de los ideales democráticos, no de los ideales de la libertad civil, de la libre expresión, pero sí se apropia de los ideales de la Revolución Francesa en términos de representación de la burguesía para de alguna manera desmantelar esa monarquía feudal, ese sistema de monarquía feudal, de liberalismo político, instaurando un gobierno autoritario. Y de alguna manera le tenemos a Gran Bretaña, por otro lado, que va... Monarquía constitucional. Tiene una monarquía constitucional, a donde de alguna manera hay influencia de lo que nosotros llamamos la filosofía política y económica de la Revolución Francesa, que lo vivió en carne propia, como bien lo decía Francisco, cuando en algún momento Villeneuve
colaboró con las 13 colonias para la independencia. Ahí nosotros vemos ideas filosóficas, políticas, económicas, Bien ahí. y hegemónica en lo comercial que van representando cada país, ¿no es cierto?, a cada nación de ese momento. Sí, rapidito por ahí, que no sé si lo más o menos pueden adentrarse a hablar. Bueno, si quieren, alguno por ahí lo sabe, antes de la batalla hubo, toda una persecución de una flota con la otra, que fue hasta América, estuvo más o menos Villeneuve, y después él da otro encuentro, después de otro encuentro que no estoy recordando el nombre, quedan sus barcos ya algo dañados y viene a parar cerca de Cádiz a estacionar y para repararlos, y ahí es donde le hacen un bloqueo a Villeneuve, y luego de ahí justamente que él zarpa más o menos y terminan encontrándose en Trafalgar. Más o menos pueden contar unos detalles de cómo fue toda esa travesía para la audiencia. Napoleón, eso depende de algunos historiadores también y de punto de vista, ¿no? Si bien era un gran estratega, dice que tal vez falló un poco en esa estrategia o esa ambición de querer invadir Gran Bretaña. Y lo que él quería realizar es justamente lo que nosotros los infantes denominamos una operación anfibia, porque era justamente proyectar su poder terrestre sobre otra costa, una costa hostil, digamos, y buscó justamente en el estrecho, en el Canal de la Mancha, concentrando fuerzas terrestres en el punto que era Boulogne-sur-Mer, que está muy cerca, digamos, más cerca de Inglaterra, en el Canal de la Mancha, y él sabía que para él al estar bloqueado y tener una flota muy poderosa de Gran Bretaña, él tenía que tener superioridad marítima justamente para poder realizar esa proyección de su poder en el mar, pero no hacia tierra. Lo que pasa que por eso lo utiliza Villeneuve a la flota francesa junto con la flota española aliada, que tenían dos grandes barcos, no, dos grandes fragatas, no me acuerdo. Dos navíos muy importantes. Sí, ya. La Santísima Trinidad, esa es una. Que tenían 120 cañones. Muchos cañones, exactamente. Eran navíos importantes, de gran poder de fuego. Sí, pero ya lentos, creo que no estaban un poco más en superar los gigantescos. No, lo que tenían era que las dotaciones no estaban tan bien adiestradas como las británicas. Ajá. Y que sus armas tampoco no eran lo suficientemente tan buenas como las británicas. Tenían un gran poderío de fuego, pero la calidad era inferior, llamémoslo así. Y bueno, justamente lo que quería hacer Napoleón era, vos lo mencionaste, es decir, hacer una operación de distracción, mover toda la flota aliada, llamémosla, entre la franco-española, moverla hacia la zona del Caribe, donde tenían sus colonias los franceses especialmente, y donde están las Antillas francesas. Sí. Y bueno, y esa distracción hacer que la flota británica salga del Canal de la Mancha, sí, y lo siga. Para después ellos volver, como vos recién mencionaste, para poder Napoleón hacer esa operación anfibia o claro, y esa proyección. Ahí es donde falla, porque después Villeneuve, en vez de irse hacia el Canal de la Mancha, queda estacionado ahí en la zona de Cádiz para reparar los barcos. Lo que pasa es que había... Inglaterra tenía muchas flotas que estaban bloqueando determinados puertos. Todas dispersas. Sí. Determinados puertos. Justamente cuando él se dirige hacia España, cerca del puerto de Ferrol, le sale al cruce justamente una flota británica que estaba ahí, Carles creo que era el almirante, y bueno, y ahí lo enfrenta a Villeneuve. Villeneuve llega al puerto de Ferrol igualmente, pero tiene muchas averías y por eso él no puede ir hacia el Canal de la Mancha porque tiene sus buques que no están en condiciones, quedaron muy averiados, y bueno, entonces ahí donde él decide volver hacia Cádiz para poder poner en condiciones sus buques. Ahí donde justamente lo pone, digamos, nervioso a Napoleón. Sí. Porque ve que no está cumpliendo lo que él quería. Pone nervioso porque también una de las ideas de Napoleón era utilizar a la flota francesa en función de que Villeneuve pueda distraer, venir hacia las colonias, ¿no es cierto? Generar una persecución, vamos a decir, por parte de las fuerzas marítimas de Gran Bretaña,
y después el ganar el tiempo necesario como para trasladar, ¿no es cierto?, de Boulogne, el cruce del Canal de la Mancha e invadir Inglaterra. Se supone que uno de los percances que no podría existir entre ese trayecto era un enfrentamiento bélico. Claro. Y ahí a donde él cree que Villeneuve le desobedece por haber tenido, antes de llegar al Canal de la Mancha, un enfrentamiento con las fuerzas de Gran Bretaña, que lo obliga, como dice Villeneuve, lo que hace es buscar en Cádiz protección, sobre todo para reponer nuevamente y autoabastecer a sus navíos, que habían sido de alguna manera golpeados. Ahora, entre ese tiempo que había ganado Villeneuve, lo pierde porque de golpe aparece Nelson nuevamente. Que venía de América. Exactamente, que era el que le estaba persiguiendo justamente a Villeneuve. Era el que empezó el recorrido, ¿no es cierto? Y él tenía la decisión de o enfrentarse a él o irse al Mediterráneo. Y bueno. Lo que pasa es que justamente, claro, uno o... En realidad yo no sé si enfrentarle, porque ahí viene el enojo de Napoleón, que no lo va a perdonar a Villeneuve, porque la idea era no enfrentarlo directamente, o en todo caso, se iba hacia el Canal de la Mancha o se iba hacia Nápoles a darle el apoyo que había solicitado el emperador en ese momento. Y lo que hace justamente Villeneuve es todo lo contrario. Él trata de limpiar, como lo dijo usted, justamente, es como que limpiar el honor, vamos a decir. Sí, oye, sí. Ese enfrentamiento que había tenido previo a la llegada de Cádiz, de decir, bueno, esta es mi oportunidad. claro. Ahora creo que acá viene una cuestión ya, acá me puede ayudar Francisco, que tiene que ver con una cuestión más de táctica y estrategia, ¿no? Sí. Creo que para la audiencia, ¿no? No estamos hablando de acorazados, de buques que se mueven con motor a combustión. Estamos hablando de, vamos a decir, equipos que se mueven a vela, ¿no? Exactamente, buques a velas. Buques a vela con gran peso de toneladas, que necesitan de la naturaleza, en este caso del viento, que va a ser la energía que le va a dar agilidad, movimiento, desplazamiento, que lleva, por ejemplo, a que Villeneuve, tal vez uno puede decir así, formó una línea horizontal con las fuerzas de España, que por ahí era lo indicado para el momento, por ahí no. El desarrollo de la batalla y el primer error, marca ahí un historiador, ¿no es cierto?, dice que uno de los primeros errores fue que cuando él alinea todas las tropas marítimas anglo-francesas, lo para frente a la salida del Golfo, ahí en Trafalgar, en línea, y a las 8 de la mañana decide hacer un cambio táctico de que empiecen a las puntas, vamos a decir, las partes de las vanguardias, a cerrarse, como que a dar vuelta, que no le da la capacidad, porque no le acompañaba el clima. Aparte, justamente una característica que tenía la armada, tanto francesa como española, que tenían, vamos a decir, barcos muy pesados para maniobras. Más difícil en caso de, justamente, de que tenga el viento en contra. Exactamente, ¿viste? Y en ese sentido es a donde rompe, ahí a donde trascienden los hombres de la historia, ¿no? Les digo yo, porque ahí a donde Nelson observa de cómo se para la tropa marítima de Villeneuve y dice, vamos a hacer un ataque directo y vamos a formar dos líneas, una dirigida por él mismo para romper el frente y otra por el comandante de navío Collingwood, que va a dirigir la segunda línea, y van en forma perpendicular. A chocar de frente. Iban a tener una debilidad, que hasta ellos poder mover o girar su... Sí, claro, sus hombres no iban a poder disparar. No iban a poder disparar. O sea, eran blancos. Nelson tenía ya planificado de antemano cuál iba a ser su maniobra, su táctica de ataque, que es una táctica que es normal en esa época, donde, como decía el profe, los buques iban en línea y el que atacaba se ponía prácticamente a la par en otra línea, y con los cañones de ambas bandas se tiraban hasta llegar al abordaje, inclusive
entre las naves. Exactamente. Lo que pasa es que cuando Nelson visualiza la maniobra que está realizando Villeneuve, que se está yendo para el Mediterráneo, pero decide dar la vuelta para enfrentarlo a Nelson, para enmendar su prestigio, entre comillas, ante Napoleón, comete ese error táctico que la naturaleza no le estaba ayudando. Como decía, el viento era muy poco, empezó a girar y eran tantos los buques que empezó a generarse un desorden en el orden que, entre comillas, traían. Y esa desventaja que empezó a tener tácticamente, Nelson la aprovechó, lo vio y decide enfrentarlo, como dice acá el profesor, con 2 columnas. Si bien eso es una maniobra poco común, muy audaz, porque corre un riesgo importante él corre un riesgo muy importante, porque él, al encarar, como dice el profesor, en forma prácticamente perpendicular en dos columnas, buscando justamente romper esa línea, y lo que se llama en un ataque terrestre es una penetración para separar y destruir por parte. Él queda mucho tiempo expuesto al fuego. No pueden realizar el fuego porque justamente está de frente y ahí están los... Exactamente. Pero de cualquier manera, cuando logran, digamos, de hecho, el buque de Nelson sufre muchas pérdidas, muchas averías, pero así todo él trata de identificar dónde está el buque, justamente donde va Villeneuve. Y los buques de ellos no tenían, los francos españoles no tenían ningún tipo de identificación, pero dice que la suerte lo lleva, que lo visualiza y van a enfrentarse justamente los 2 buques, el de él con el de Villeneuve. Y bueno, logran romper eso. Y dividir esa línea, justamente. Y cuando, a medida que se van acercando, los buques de las columnas empiezan a abrir fuego, y ahí es donde empiezan a... Y aparte en ese movimiento que hicieron en ese momento, a raíz de esa indecisión que tuvo Villeneuve de romper su orden táctico, su estrategia que iba a presentar en la batalla, hace también que, al ir en línea perpendicular y directo a buscar a romper al oponente, también, entre que dan vueltas las tropas anglo-francesas, quedan mejor posicionados en combate después, las británicas. Tropas británicas, ¿viste? Para de alguna manera mostrar todo el poderío militar que ellos tenían y todo el poder armamentístico que tenían. Realmente es como usted dijo, eso también de querer mover, ¿no es cierto?, las tropas, que se generó un amontonamiento, esa fue aprovechado por la Armada Británica. Y después tiene que ver con algo de la audacia, ¿no es cierto?, porque es como recién se decía, previamente, antes del 21 de octubre, ya Nelson trabajó con todos sus capitanes cuál iba a ser la función de cada uno de ellos y cuál iba a ser incluso la función de sus propios marinos. Ah, mira qué importante. De sus propios marinos. Los marinos tenían que dar lo mejor para la nación británica. Que cada uno debía cumplir con su deber, porque con eso estaba cumpliendo con Gran Bretaña. Y sin duda, más allá del resultado, que eso creo que es importante, no solo en una guerra de cuerpo a cuerpo, ¿no es cierto?, de tratar de mantener un orden táctico, ¿no es cierto?, una vez que uno despliega la estrategia, que es lo que logra Nelson. Y ahí viene el espíritu, creo que por ahí lo que resalta también de la imagen de él, esa visión de decir, voy a la guerra, mantengo una estructura táctica y estratégica y busco en lo posible aniquilar al enemigo, que es lo que hace prácticamente con... Rápido, y voy a hacer una pregunta rápida. Nelson, el buque Nelson, el Victoria, iba al frente, pregunto, de la forma... Sí. ¿Cómo se produce el deceso de Nelson en la batalla? Yo la única data que sé, que él queda expuesto, gracias porque por todas las condecoraciones que tenía se veía un brillo a lo lejos. Eso dicen, bueno, no sé si es así. Pero yo no sé tácticamente cómo se produce su deceso, cómo es que acaban con su vida.
Porque hay un francotirador justamente en el buque donde está Villeneuve, que está arriba de uno de los palos, y lo identifica, como decís vos, a Nelson por todas las condecoraciones que tenía en el uniforme, que no se lo sacó y no se lo quería sacar. Dice que siempre estaba con esas condecoraciones. Y bueno, lo identifica y le dispara. Y con un solo mosquetón, digamos, con un tiro de mosquete que le pega en el hombro, dice que le atraviesa la columna, lo hiere de muerte prácticamente, que él se da cuenta enseguida que está herido de muerte. Los mosquetes de esa época eran mucho más pesados que la mayoría de las armas. Si bien no murió en forma instantánea, pero digamos quedó muy mal herido. Sí. Tardó, justamente, más, él fallece después de la victoria, y como que su última palabra dice como que he cumplido con mi deber, algo así. Exactamente, eso es lo que dice el Cuidaría justamente lo que están hablando, ¿no es cierto? Cuando le disparan, le dan el hombro y la parte que le dan una vena en la parte de los pulmones, vamos a decir, y que rápidamente le afecta a él, ¿no es cierto? También en la parte de la columna. O sea, lo deja prácticamente, lo saca del fuego del rol, ¿no es cierto? De no solamente de comandante, sino que él ya sabía que fue una herida. Exactamente. Cuando el capitán de navío Hardy lo socorre a él, lo primero que le pide que le lleve junto a los médicos, pero que vuelva al capitán de navío a hacerse cargo de que cada navío de la Fuerza Real Británica pueda llevar las maniobras que habían ya preestablecido o sus funciones que había preestablecido, más allá de su situación que él ya veía, ¿no es cierto?, cuál sería el desenlace final. Y otra particularidad fue que en ese momento prácticamente fue una batalla cuerpo a cuerpo, porque ahí ya prácticamente las embarcaciones tanto francesas particularmente rodearon al Victory, porque fue uno de los que rompió, vamos a decir, la columna del anglo-española, y prácticamente en un momento hasta que lo pueden auxiliar, ¿no es cierto?, hasta particularmente que el grupo dirigido por Collingwood puedan de alguna manera hacer de refuerzo, ellos recibieron mucha descarga, vamos a decir, de batería, y eso llevó también a que tuviesen que llevar una pelea prácticamente cuerpo a cuerpo de ver a ver quién invadía a quién o quién tomaba qué navío. Exactamente. Realmente... Lo que hay un detalle que es particular y todavía no lo hemos dicho, no lo hemos mencionado, de que Nelson, en esta batalla, él está en inferioridad de condiciones en cuanto a buques y cantidad de bocas de fuego. Sí. Pero porque él tuvo que, por motivo de que tuvo que sacar, inicialmente estaba en paridad prácticamente de fuerza, pero en un momento él tuvo que desafectar unos buques por mantenimiento, por reprovisionamiento, y se quedó con menos buques que el que tenía antes. Exactamente. Y a pesar de eso pudo, con esa maniobra audaz que hizo, pudo aprovechar, digamos, tácticamente esa inferioridad, pero la pudo multiplicar, digamos, se vio en los resultados que fue muy bien aprovechada. Cico, te quería hacer una pregunta, sí. Porque volviendo sobre los números que vos estás mencionando, ¿no es cierto? Dicen que el almirante, ¿no es cierto?, Nelson tenía 27 navíos de línea, 6 fragatas. Y la parte franco-española, dirigida por el almirante Villeneuve, tenía 33 navíos de línea y 7 fragatas. En base a tu experiencia, ¿no es cierto?, porque está bien, uno puede tener determinado conocimiento, puede ser idóneo, puede ser científico, pero ¿qué diferencia hay entre los navíos de línea y fragata? Los navíos, esos son los que tenían 3/4 líneas de cañones, que tenían como el Santísima Trinidad, como el Victory, que tenían hasta 3 líneas de cañones, tenían más de 100 bocas de fuego por banda. Entonces, en cambio, las fragatas son buques más ligeros y que tenían menos cantidad de bocas de fuego. Tenían 90, tenían 80, tenían 70, depende del tipo de... Porque tenía buques... Los buques de navío son los que nosotros tal vez los conocemos en las películas, como los galeones, que decían, que eran buques verdaderamente importantes, obviamente grandes, muy lentos, como decíamos hoy, pero verdaderamente muy poderosos. Y tenían los buques, la flota
franco-española tenía más buques de esas características que lo que tenía Nelson inclusive, ¿no? Rapidito, vale comentar, o sea, que después vamos a adentrarnos ya y para ir cerrando, que es muy de película de Hollywood en cierto sentido, todo la conclusión que tienen todos los actores de esta batalla, porque ya dijimos por un lado Nelson muere como si fuera un héroe romántico ya prácticamente. Se le hace el monumento, que se le hace justamente en la costa de Trafalgar, ahí cerca de Cádiz, y después, mientras que Villeneuve muere supuestamente, dice que por suicidio de múltiples puñaladas, algo que todos desconfiamos de esa conclusión, de ese parte médico, y todos también los otros involucrados de la flota franco-española también tienen más adelante justamente un deceso también poco satisfactorio. Eso creo que es lo más tal vez recordado, y por eso quería decir qué es lo que, porque para que el profe por ahí cierre, si por ahí no tiene que decir otra cosa más. ¿Por qué siempre recordamos tanto Trafalgar? Por ahí ya lo habías dicho hoy, pero yo quería decir, porque hubieron muchas batallas navales alrededor de la historia. Además, la batalla naval más grande de la historia se dio en la primera guerra púnica entre Roma y Cartago, o sea que mucho de mayor envergadura que Trafalgar. Y Trafalgar no es que llegó a acabar con toda la flota franco-española. Sí fue un duro golpe, pero aún tenía mucho poder. Pero entonces, ¿por qué tanto la recordamos? Digo yo. Porque para mí con Trafalgar, en base a uno puede tener un conocimiento político, desde el ámbito político, del ámbito de la geopolítica, desde el ámbito de la historia misma. Pero Trafalgar significa un reordenamiento en el mundo donde una nación como por ejemplo Gran Bretaña, que tenía un gran desarrollo, que empezó a tener un gran desarrollo industrial, consolida su hegemonía comercial y marítimo y su poderío militar y naval. Ahí nace lo que por ahí uno podría decir la Armada Invencible, que derrotó la Gran Armée, la Gran Armada de Napoleón, y consolida, y las naciones, vamos a decir, como Francia, como la propia España, no van a poder competir por muchos años, y yo diría casi un siglo, no van a poder tener una competencia directa con la Armada Británica, y eso va a consolidar el poder comercial, militar marítimo, comercial y económico y global de Gran Bretaña en influencia en todo el mundo. Por eso yo creo que Trafalgar es importante, porque además también se dan las consecuencias, Leo, que después uno empieza a analizar en lo geopolítico. Por ejemplo, tan bajo cae a nivel de estatus España, que al poco tiempo termina siendo invadido por el propio Napoleón, y al poco tiempo, entre ese periodo de 1810, 1814, va perdiendo todas sus colonias en la América, ¿no es cierto? Prácticamente todas sus colonias se independizan, sí, y van consolidando una relación de vínculo comercial ¿con quién? Con Gran Bretaña, el dueño de los mares. Entonces, por eso es importante. Buscaba, ¿no es cierto? Porque es interesante también si tenemos un Nelson en la historia argentina. Brown. Y diría yo, Brown podría ser una figura. Hipólito Bouchard, un hombre que recorrió, vamos a decir, diferentes puestos de los españoles, atacó diferentes puestos de los españoles y que inclusive tomó Montreal, California, hizo la bandera argentina por más de 3 días. Wow. Entonces uno dice, por ejemplo, recordando, ¿no es cierto?, que muchos por ahí no recuerdan, pero Lucio Mansilla, Sí. Cuando defiende, ¿no es cierto?, estamos hablando, fíjense, del conflicto de lo que se denomina
la guerra del Paraná, lo sintetizo rápidamente, la vuelta obligado, por un lado, y por otro lado, ¿no es cierto? ¿Cómo es? No me viene ahora el 4 de junio de 1946, Punta Quebracho, enfrenta un poderío militar marítimo y nada menos que a la Armada Británica, aliada a la Armada Francesa, para ver si se quedaban con la soberanía del río Paraná y el río Uruguay y podían comerciar sin pagar ningún tipo de impuesto con los pueblos, con las provincias que formaban parte ya la Confederación Argentina, lo que hoy somos argentinos, o poder comerciar libremente sin ningún tipo de obstáculo, como si fueran dueños de estos territorios con Paraguay. Ahí nosotros podíamos decir que hay también una persona que con pocos recursos, con pocas armas, pero con capacidad de estrategia, de táctica, hace la actuación imponente y militar de lo que hizo Nelson en Trafalgar, lo hace tal vez Lucio Mansilla acá en la Argentina, ¿no es cierto? Y así como que dice, porque eso me sorprendió, una característica, comparto rápido, ¿no? No hace la vista gorda. Vieron arengando un poco a Nelson, que cuando le dicen a él en la batalla de Copenhague, creo que le dicen que él se retire, enfrentando, ¿no es cierto?, creo que a la fuerza de estas danesas, que le dicen a él que se retiren, y él utiliza dice, no, pero yo no vi la señal porque miré con el catalejo. Con el catalejo, ¿no es cierto? Pero con el ojo que él había perdido la vida, loco derecho, en la batalla, ¿no? Claro. Y otra característica, ¿no es cierto?, que a mí me sorprendió, porque cuando uno estudia personajes así, de saber una persona que le faltaba la mano, manco. La mano, ¿no es cierto?, el ojo, y que tampoco era una persona avanzada en edad, porque él fallece el 21 de octubre de 1805 y tenía 47 años recién cumplidos. Sí. O sea, en septiembre había sido su cumpleaños y era una persona joven, ¿no es cierto? Bueno, y disculpe, más allá de todo, la misma pregunta, si es que espero que no le haya quitado lo que usted iba a decir, la misma pregunta aquí para nuestro invitado, para Francisco Pellegrino. ¿Por qué tan recordado Trafalgar, siendo que hay muchas otras batallas navales? Y además, Nelson tuvo una larga carrera, muchísimas victorias. ¿Y por qué siempre solo pensamos en Trafalgar cuando pensamos en él? Yo considero que Trafalgar es justamente importante porque da pie a que, como decía el profesor, comiencen las emancipaciones de todas las colonias que tenía tanto España como Francia acá en América. Hay que tener en cuenta que Napoleón, después de no poder hacer su invasión a Gran Bretaña, lo que hace para combatir a Gran Bretaña justamente es bloquearle todos los puertos por tierra a Gran Bretaña, y Gran Bretaña hace lo contrario, bloquea todos los puertos, por mar. Claro, por mar, y hace que justamente no puedan llegar la ayuda tanto de España, especialmente, que tenía más colonias acá en América del Sur, de poder llegar en ayuda a las colonias de América, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienza toda la carrera de emancipación, digamos, de todos los pueblos y todas las colonias que estaban acá, ¿no? Bueno, creo que con esto podremos ir cerrando, si le parece bien al profe. Primero que nada, gracias Francisco Pellegrino por habernos acompañado, la verdad un placer por haber venido aquí. Les invitamos a todos que se suscriban aquí al canal del ITEC, del ITEC de Garupá, que si bien no vamos a estar durante más de este año, van a estar todavía las chicas de Pymes haciendo el programa de la última hora que nos precedió. Y que, bueno, siempre estén atentos a todas las novedades. Y gracias, Jorge, porque la verdad que tuvimos un año de lujo, la verdad, nos vinimos pum para arriba y esperemos seguir así el año que viene. La verdad que sí, Leo, gracias a vos. E incluso también debo confesar, ¿no es cierto?, que siendo esto uno de los programas, ¿no es cierto?, de las ediciones de Hijo de los Días, que va cerrando
un periodo, un ciclo lectivo. Es un honor también compartir, ¿no es cierto?, con Francisco, ¿no es cierto?, sobre todo por lo menos compartir esta charla conmemorando, ¿no es cierto?, un conflicto bélico trascendente para la historia universal, vamos a decir, pero compartir, ¿no es cierto?, con alguien de la Armada Argentina que esté acá, ¿no es cierto?, compartiendo, dialogando con nosotros, para mí es un orgullo. Sí, totalmente. Estar con el señor acá, poder compartir hechos históricos, hacer análisis político, conocer un poco también, ¿no es cierto?, de lo que es la Armada, ¿no es cierto?, saber un poco, ¿no es cierto?, si bien nosotros nos tocamos temas preferentemente de argentino, pero darle el espacio, ¿no es cierto?, a instituciones que forman parte de la historia nuestra, ¿no es cierto?, es también, lo hace uno sentir orgulloso. Entonces también te agradezco, ¿no es cierto?, por el invitado especial de hoy que nos acompañó. Gracias, Francisco, realmente fue un placer tenerte en esta edición de Los Hijos de los Días. Muchas gracias por sus palabras, muchas gracias a Leo. Muchas gracias a usted, profe. La verdad que me han hecho sentir muy cómodo. Y sinceramente agradecerles de la deferencia que han tenido de invitarme para participar de este pequeño intercambio que hemos tenido. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecer a todo el equipo del Multilab, a María Aguirre, nuestra coordinadora, a Francisco Ruiz y a Abril Arce, que también están en la parte técnica y en la parte de redes. Gracias por todo. Y bueno, y al rector Mauricio Maidana también del ITEC 3. Nos estamos viendo, hasta la próxima, y bueno, y que tengan unas felices vacaciones a todas las personas.